En este video vamos a resolver un ejercicio de minimización de programación lineal mediante el método de la M grande, también conocido como método de la gran M, método de la M o método de penalización. En otro de mis videos en este canal sobre este tema se resuelve sustituyendo la M por un número muy grande para evitar algunas operaciones complejas, pero si tu profesor te solicita no sustituir la M e incluirla en las operaciones, en este ejemplo te mostraré cómo hacerlo. Se muestra el modelo matemático o modelo algebraico. La función objetivo es minimizar z 4x1 más x2, la cual está sujeta a las siguientes restricciones. 3x1 más x2 igual a 3. 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6. X1 más 2x2 menor o igual a 4. Y por último, la restricción de no negatividad, x1 y x2 mayor o igual a 0, en donde se describe que las variables deben ser mayores o iguales a 0. Escribimos la función objetivo. Luego debemos igualar las restricciones. La primera restricción ya contiene el símbolo de igualdad. Se le debe sumar una variable artificial. Escribimos el signo de más, la letra A mayúscula, para representar la variable artificial y llevará el número 1 porque es la primera. Luego escribimos igual a 3. Algunos autores en sus libros utilizan la letra X, otros la R. La realidad es que puedes utilizar cualquier letra o símbolo para representar tus variables. Pueden usar las que su profesor esté utilizando en sus clases. Pasamos con la segunda restricción. Como contiene un símbolo de mayor o igual, debemos restar una variable de exceso. Utilizaremos la letra E para representar dicha variable y llevará el número 1 porque será la primera variable de exceso. De igual manera, cuando la restricción contenga el símbolo mayor o igual, además de restar la variable de exceso, se debe sumar una variable artificial. Escribimos el signo de más, la letra A mayúscula, para representar la variable artificial y llevará el número 2 porque es la segunda e igualamos a 6. La tercera restricción contiene el símbolo menor o igual. Se le debe sumar una variable de holgura. Usaremos la letra S y escribimos el número 1 por ser la primera. La variable de holgura representa una cantidad no utilizada de algún recurso e igualamos a 4. Al final, escribimos la restricción de no negatividad, incorporando todas las variables. En la función objetivo, vamos a sumar las variables artificiales a1 y a2, penalizándolas sumándole una m, lo cual quedaría más m a1 más m a2. Vamos a igualar la función objetivo a 0. Para ello, pasaremos toda la ecuación objetivo del otro lado de la igualdad, con signo contrario, quedando de la siguiente manera. Vamos a iniciar con las iteraciones del método de la M. Realizamos la tabla simplex como se muestra a continuación. En el encabezado vamos a colocar las variables del ejercicio. Tenemos x1, x2 y si tuviéramos más, las escribimos. Luego, escribimos el resto de las variables. No se preocupen por el orden. Escribimos la variable de exceso e1, las variables artificiales a1 y a2, la variable de holgura S1 y la última columna es la columna solución. Dentro de la tabla vaciaremos la información realizada anteriormente. Empezamos con la función objetivo. Escribimos en la columna izquierda la letra Z y escribimos los coeficientes de la función objetivo. En x1 tenemos menos 4. En x2 solo tenemos una y es negativa. E1 no tenemos. Escribimos 0. En A1 tenemos la m, que es negativa. Igual en A2 tenemos menos m. No tenemos ese 1. Escribimos 0. Y en la columna solución escribimos el número después de la igualdad, que en la función objetivo es 0. Ahora la primera restricción. En la columna izquierda escribimos la variable que contenga dicha restricción.
En este caso, la variable artificial A1 y junto por el lado de afuera colocaremos la letra M y procedemos a escribir los coeficientes de la primera restricción dentro de la tabla. En x1, 3. En x2, 1. No tenemos E1. En A1 tenemos 1. En A2, 0. En S1, 0. Y en la columna solución escribimos 3. Pasamos con la segunda restricción. Escribimos en la columna izquierda la variable no negativa que contenga dicha restricción, que en este caso es la variable artificial A2, y junto por el lado de afuera colocaremos la letra M y procedemos a escribir los coeficientes de la segunda restricción dentro de la tabla. En x1, 4, en x2, 3, en e1 tenemos 1 y es negativa, en a1, 0, en a2, 1, en S1, 0 y en la columna solución escribimos 6. Solo a las restricciones que contengan variables artificiales se les coloca la M en el lado de afuera. Por último, la tercera restricción. Escribimos en la columna izquierda la variable que contenga dicha restricción. En este caso, la variable de holgura S1 y escribimos los coeficientes de la tercera restricción. En x1, 1, en x2, 2, no tenemos E1, A1, A2, escribimos 0, en S1 escribimos 1 y en la columna solución escribimos 4. Antes de seguir con los cálculos del método simplex, se necesita hacer que la fila Z sea consistente con el resto de la tabla. Para obtener esta nueva fila Z, debemos multiplicar las M que hemos colocado afuera de la tabla por los números que se encuentran en la misma fila, y esto lo haremos a todas las columnas, es decir, m por 3 igual a 3m, m por 4 igual a 4m. Sumamos estos resultados y nos da 7m, que a su vez sumaremos a la fila Z, quedando de la siguiente manera: menos 4 más 7m. Esta misma operación la repetiremos con la siguiente columna: m por 1 igual a m y m por 3 igual a 3m. El resultado de sumar ambas operaciones es de 4, que sumaremos a la fila Z, quedando como menos 1 más 4m. La siguiente columna sería m por 0, 0 y m por menos 1, menos m. El resultado de la suma es menos m, que al sumárselo al 0 que tenemos en la fila Z, nos quedaría únicamente menos m. Para la siguiente columna sería m por 1 igual a m y m por 0, 0, obteniendo m, que al sumar a la fila Z en donde tenemos una m negativa, se restan y quedaría 0. Lo mismo ocurre con la siguiente columna. En la siguiente columna, ambas m se multiplican por 0, más el 0 en la fila Z queda igual con un 0. Y en la columna solución, m por 3, 3m, más m por 6, 6m. En la suma obtenemos 9m, que sumaremos al 0 en la fila Z, y quedaría únicamente 9m. Ya habiendo obtenido la nueva fila Z, realizaremos el procedimiento del método simplex. El paso número 1 es encontrar la columna pivote. Debemos seleccionar el coeficiente más positivo en la fila Z. Recuerden que m es una constante positiva muy grande, por lo que menos 4 más 7m es un número más grande que menos 1 más 4m. Esto indica que la columna pivote se encuentra en la variable no básica x1, que es la variable que entra. El paso 2 es encontrar la fila pivote. Implica calcular los valores de la columna solución entre los coeficientes de la restricción estrictamente positivos que se encuentren en la columna pivote. Ojo, no se puede dividir entre 0 o números negativos. 3 entre 3, 1. 6 entre 4, 1.5. Y 4 entre 1, 4. Ahora se selecciona el resultado de menor valor. Y listo, ya tenemos la fila pivote. La variable básica seleccionada en la fila es A1 y es la variable que sale,
Quiere decir que la variable x1 entra en la columna básica en lugar de A1. Este cambio lo realizaremos en una nueva tabla más adelante. El número interceptado entre la columna y la fila pivote se llama elemento pivote. En el paso número 3 nos piden convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los números en la columna pivote. Para convertir en 1 el elemento pivote, podemos dividirlo entre el mismo número o multiplicarlo por un tercio. Yo optaré por multiplicarlo por un tercio, pero si ustedes prefieren dividir entre 3, es correcto. Ahora, debemos realizar esta operación a todos los números en la fila para no alterar la ecuación. Los resultados se muestran a continuación. Vamos a nombrar las filas como fila 1, 2, 3 y 4 para un mejor entendimiento. Ahora debemos volver cero el resto de los números en la columna pivote. Para volver cero el menos 4 más 7m, ocuparé el mismo número con el signo contrario, es decir, 4 menos 7m, pero no se debe sumar de manera directa, porque es un proceso de eliminación de Gauss. Primero, el 4 menos 7m se debe multiplicar por la fila pivote, que es la fila 2, y después se suma a la fila 1, que es donde se encuentra el número que volveremos cero. Estos resultados los vamos a colocar en una nueva tabla. En esta nueva tabla vamos a hacer el cambio de la variable que entra y la variable que sale, que se mencionó en el paso 1 y 2. La variable que se encuentra en la columna pivote es la variable x1. Esta va a entrar en la columna básica, en el lugar donde está la variable que sale, y esta variable es la que se encuentra en la fila pivote, que es A1. Sale A1 y entra x1. La fila 2, que es la fila pivote, la vamos a escribir tal cual los resultados ya obtenidos. Vamos a iniciar el proceso de eliminación de Gauss. 4 menos 7m por 1, 4 menos 7m. Al restar menos 4 más 7m, nos dará como resultado 0. Esta operación la debemos repetir a todos los números de la fila. El siguiente número en la fila es un tercio. Estas operaciones las realizaré de manera manual para un mejor entendimiento. 4 menos 7m por un tercio. Multiplicamos por el numerador, que es 1, 4 por 1, 4, menos 7m por 1, menos 7m. El denominador 3 lo pasamos. A esta fracción le vamos a sumar menos 1 más 4m. Para resolver esta nueva operación, a menos 1 más 4m, le colocaremos un denominador de 1 para dejarlo expresado como fracción. Multiplicamos de manera cruzada. 4 por 1, 4. Menos 7m por 1, menos 7m. Ahora 3 por menos 1, menos 3. 3 por 4m, 12m. Los denominadores se multiplican de manera directa. 3 por 1, 3. Realizamos las operaciones correspondientes. 4 menos 3, 1 y 12m menos 7m, 5m. El resultado se muestra a continuación. 1 más 5m tercios y lo escribimos en la tabla. 4 menos 7m por 0, 0. Menos m, obtenemos menos m como resultado. 4 menos 7m por un tercio, ya conocemos este resultado. Es 4 menos 7m tercios más 0, 4 menos 7m tercios. 4 menos 7m por 0 más 0, 0. 4 menos 7m por 0 más 0, 0. 4 menos 7m por 1 más 9m queda como resultado 4 más 2m, debido a que las m se restan. Ahora volveremos 0 al 4. Ocupamos un 4 negativo, que multiplicaremos por la fila pivote, que es la fila 2, y sumaremos a la fila 3. Menos 4 por 1 más 4, 0. Menos 4 por un tercio más 3, 5 tercios. Menos 4 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 4 por un tercio más 0, menos 4 tercios. Menos 4 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 4 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4. Más 6, 2. Ahora solo falta volver 0 al 1. Ocuparemos un menos 1, que multiplicaremos por la fila 2
y sumaremos a la fila 4. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 1 tercio, más 2, 5 tercios. Menos 1 por 0, más 0, 0. Menos 1 por 1 tercio, más 0, menos 1 tercio. Menos 1 por 0, más 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Más 4, 3. Una vez que hayamos convertido en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los números en la columna pivote, debemos verificar que no existan números positivos en la fila Z, es decir, que todos los números sean negativos, lo cual indicaría que hemos encontrado la solución del ejercicio. Pero si observan, tenemos 1 más 5m tercios, que es positivo. Esto quiere decir que el ejercicio no ha concluido y debemos repetir los 3 pasos anteriores. Esto se repite tantas veces sea necesario hasta que en la fila Z ya no haya números positivos, los cuales se convierten en columnas pivote. La nueva columna pivote estará en la variable no básica x2, que será la variable que entra. Para encontrar la fila pivote dividimos los números de la columna solución entre los números positivos y mayores a 0 dentro de la columna pivote, es decir, 1 entre 1 tercio, 3, 2 entre 5 tercios, 1.2 y 3 entre 5 tercios igual a 1.8. El resultado menor de estas operaciones nos indicará la fila pivote. Sería la fila 3, donde se encuentra la variable básica A2, que será la variable que sale. El elemento pivote es ahora 5 tercios, el cual debemos convertir en 1. Una manera fácil de convertir una fracción en 1 es voltear esta misma fracción, es decir, multiplicar 5 tercios por 3 quintos. Recuerden que el 3 quintos se debe multiplicar a toda la fila para no alterar la ecuación. Los resultados son los siguientes. Ahora debemos volver 0 el número dentro de la columna pivote. Empezaremos por 1 más 5m tercios. Usaremos la misma fracción con los signos contrarios. Menos 1 menos 5m tercios, que debemos multiplicar por la fila 3 y sumar a la fila 1. Estos resultados los iremos escribiendo en una nueva tabla y aprovecharemos para realizar el cambio de la variable que entra, que es x2, y la variable que sale, que es a2. La fila pivote la pasamos a esta nueva tabla. Iniciamos el proceso de eliminación gaussiana. Menos 1 menos 5m tercios por 0 más 0, 0. Menos 1 menos 5m tercios por 1, menos 1 menos 5m tercios. Más 1 más 5m tercios, 0. Menos 1 menos 5m tercios por menos 3 quintos. Multiplicamos los numeradores. Menos 1 menos 5m por menos 3. Esto nos dará como resultado 3 más 15m. Y luego multiplicamos los denominadores. 3 por 5, 15. Esto lo podemos simplificar sacando terceras partes de 3 y 15. Y quedaría 1 más 5m quintos. Se puede reescribir distribuyendo el denominador a ambos términos del numerador y quedaría 1 quinto más 5m quintos. El segundo término de la expresión se simplifica cancelando el 5 del numerador con el 5 del denominador, quedando 1 quinto más m. Ahora le restamos una m y nos quedaría 1 quinto. Menos 1 menos 5m tercios por menos 4 quintos quedaría 4 más 20m quinceavos, más 4 menos 7m tercios. Multiplicamos de manera cruzada. 4 por 3, 12. 20m por 3, 60m. 15 por 4, 60. 15 por menos 7m, menos 105m. Los denominadores se multiplican de manera directa. 15 por 3, 45. 12 más 60, 72. Y 60m menos 105m menos 45m sobre 45. Se puede reescribir distribuyendo el denominador a ambos términos del numerador y quedaría 72 45avos menos 45m 45avos. Simplificamos el primer término sacando la novena parte de 72 y 45 y quedaría 8 quintos. El segundo término de la expresión
se simplifica cancelando el 45 del numerador con el 45 del denominador y quedaría menos m. Escribimos en la tabla 8 quintos menos m. Menos 1 menos 5m tercios por 3 quintos nos da como resultado menos 3 menos 15m quinceavos, más 0 queda igual. Se puede reescribir distribuyendo el denominador a ambos términos del numerador y quedaría menos 3 quinceavos menos 15m quinceavos. Simplificamos el primer término sacando la tercera parte de 3 y 15 y quedaría menos un quinto. El segundo término de la expresión se simplifica cancelando el 15 del numerador con el 15 del denominador y quedaría menos m. Escribimos en la tabla menos un quinto menos m. Menos 1 menos 5m tercios por 0 más 0, 0. Menos 1 menos 5m tercios por 6 quintos nos da como resultado menos 6 menos 30m quinceavos más 4 más 2m. Colocamos un 1 en el denominador para convertirla en fracción, sin alterar su valor original. Multiplicamos de manera cruzada. Menos 6 menos 30m por 1, menos 6 menos 30m. Y 15 por 4 más 2m, más 60 más 30m. Los denominadores se multiplican de manera directa. 15 por 1, 15. Al realizar las operaciones correspondientes, queda 54 quinceavos, que podemos simplificar sacando tercera parte de 54 y 15, y quedaría 18 quintos. Ahora convertiremos en 0 a un tercio. Ocupamos un tercio negativo que multiplique a la fila 3 y sume a la fila 2. Menos un tercio por 0 más 1, 1. Menos un tercio por 1 más un tercio, 0. Menos un tercio por menos 3 quintos más 0, un quinto. Menos un tercio por menos 4 quintos más un tercio, 3 quintos. Menos un tercio por 3 quintos más 0, menos un quinto. Menos un tercio por 0 más 0, 0. Menos un tercio por 6 quintos más 1, 3 quintos. Ahora convertiremos en 0 a 5 tercios. Ocupamos 5 tercios negativo, que multiplique a la fila 3 y sume a la fila 4. Menos 5 tercios por 0 más 0, 0. Menos 5 tercios por 1 más 5 tercios, 0. Menos 5 tercios por menos 3 quintos más 0, 1. Menos 5 tercios por menos 4 quintos menos un tercio, 1. Menos 5 tercios por 3 quintos más 0, menos 1. Menos 5 tercios por 0 más 1, 1. Menos 5 tercios por 6 quintos más 3, 1. Una vez más, habiendo concluido los tres pasos, debemos verificar que en la fila Z todos los números sean negativos, pero podemos observar que tenemos un quinto positivo. No confundirse con 8 quintos menos m. Recuerden que este es el resultado de una fracción simplificada que contiene una m negativa, que es un número negativo muy grande. Y es por esta razón que un quinto es el único número positivo, por lo cual, una vez más, debemos realizar una tercera iteración, es decir, volver a repetir los pasos 1, 2 y 3. La columna pivote se encuentra en el coeficiente más positivo, que de hecho solo tenemos un quinto. La variable no básica que entra es E1. Para seleccionar la fila pivote, dividimos 3 quintos entre un quinto, 3. 1 entre 1, 1. Recuerden que no se puede dividir entre números negativos ni 0. La fila pivote se encuentra en la fila 4 y la variable que sale es S1. El elemento pivote es el número 1. Como ya es 1, ya no es necesario realizar el paso de convertirlo a 1. Así que procederemos a volver 0 el resto de los números en la columna pivote. Para volver 0 a un quinto, ocupamos un menos un quinto, que multiplicaremos por la fila 4 y sumaremos a la fila 1. Los resultados los escribimos en una nueva tabla. Realizamos el cambio de la variable que entra y la variable que sale y escribimos la fila pivote.
Procederemos a realizar el procedimiento de eliminación de Gauss. Menos un quinto por 0 más 0, 0. Menos un quinto por 0 más 0, 0. Menos un quinto por 1 más un quinto, 0. Menos un quinto por 1 menos un quinto. Más 8 quintos menos m quedaría 7 quintos menos m. Menos un quinto por menos 1, un quinto positivo, menos un quinto menos m quedaría menos m, menos un quinto por 1 más 0, menos un quinto, menos un quinto por 1, menos un quinto, más 18 quintos igual a 17 quintos. Ahora volveremos 0 al un quinto de la fila 2. Ocupamos menos un quinto, que multiplique a la fila 4 y sume a la fila 2. Menos un quinto por 0 más 1, 1. Menos un quinto por 0 más 0, 0. Menos un quinto por 1 más un quinto, 0. Menos un quinto por 1 menos un quinto, más 3 quintos igual a 2 quintos. Menos un quinto por menos 1, un quinto positivo, menos un quinto, 0. Menos un quinto por 1 más 0, menos un quinto. Menos un quinto por 1 menos un quinto, más 3 quintos igual a 2 quintos. Ahora volveremos 0 al menos 3 quintos. Ocupamos 3 quintos positivos, que multiplique a la fila 4 y sume a la fila 3. 3 quintos por 0 más 0, 0. 3 quintos por 0 más 1, 1. 3 quintos por 1 menos 3 quintos, 0. 3 quintos por 1 menos 4 quintos, menos un quinto. 3 quintos por menos 1 más 3 quintos, 0. 3 quintos por 1 más 0, 3 quintos. 3 quintos por 1 más 6 quintos, 9 quintos. Una vez más, habiendo concluido los tres pasos, podemos observar que en la fila Z todos los números son negativos. Esto nos indica que hemos encontrado la tabla solución y se lee de la siguiente manera. Fijemos nuestra vista a la columna donde se encuentra la letra Z. Esta variable Z se lee con su respectiva solución, que es de 17 quintos. En esta misma columna tenemos la variable x1 y su valor es de 2 quintos. También tenemos la variable x2, que tiene un valor de 9 quintos. Se observa, la variable e1 también aparece en la tabla y tiene un valor de 1. Esto indica un exceso de una unidad del recurso que representa la restricción 2. Hay variables que no se encuentran en la tabla solución, como la variable de holgura S1. Esta variable indica una cantidad de recursos no utilizada, por lo cual, al no estar en la tabla solución, su resultado es de 0 e indica que no existen sobrantes del recurso de la restricción 3. Y las variables artificiales A1 y A2 no deben aparecer en la tabla solución, es decir, que deben valer 0 para que exista una solución al problema. Hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te ayude en tus estudios. Si te gustó el contenido, no hay mejor manera de agradecérmelo que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Si te gustaría que abordemos algún tema en específico, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.